El versículo 1 de este capítulo 1 del libro de Ruth nos dice la historia que durante el tiempo cuando gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Pero dice el versículo 2, da a conocer el nombre de aquel varón, se llamaba Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y dice la escritura que el nombre de sus hijos eran Malón y Calión, y eran de Efrateos, o sea, de la región de Belén. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero dice el versículo 3 que murió Elimelech, marido de Noemí, y que también dice que murieron los hijos de esta mujer. Pero dice que tomaron mujeres moabitas para ellos. Uno de los nombres de esta mujer se llamaba Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos años? 10 años. Pero dice la historia, versículo 5, tristemente también murieron los 2, Malón y Calión, quedando así aquella mujer desamparada de su marido y de sus 2 hijos. Pero el versículo 6 tiene algo poderoso y dice que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado con ellas 2 y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, eran buenas personas. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Les está deseando que se vuelvan a casar. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió y les dice nuevamente: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y que esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Verso 13: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, dice la escritura, que besó a su suegra, mas Ruth dice que se quedó con ella. Noemí le dijo a Ruth: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth y le dice lo siguiente a Noemí: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Verso 19: anduvieron pues ellas 2 hasta llegar a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa placentera, Mara significa amargura. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth,
la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted encontrará una enseñanza muy particular y yo le sugiero que preste mucha atención, porque Dios siempre está hablando de promesas, de cosas que van a suceder, pero a la vez está hablando de advertencias. Me encanta el libro de Deuteronomios por la cantidad de advertencias que tiene, pero una vez más hace mención repetidas veces de las promesas que en el pasado Dios ha dado a sus padres. Y en el libro de Deuteronomio usted encontrará ya en el capítulo 6 de verso 4 en adelante, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel algo importante: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas, dice, palabras que yo te mando hoy estarán en tu casa. Y le dice cómo sería el trato para con sus hijos: las escribirás en las puertas de tu casa, las tendrás como frontales en tus ojos, hablarás de ellas estando en el camino, al acostarte, al levantarte. Pero a Israel se le olvidó este mandamiento dado por Dios y se concentró en la conquista. ¿Cuántas personas que hemos emigrado y hemos venido a este país siguiendo un sueño de prosperidad, de desarrollo y de una mejor vida, estando en el lugar que soñábamos estar, ante la oportunidad que toda una vida quizás soñamos tener, nos olvidamos de algo tan importante? Número uno, de guardar los mandamientos de la palabra del Señor, y número dos, de algo tan preciado como la familia. Esa es la historia de Israel. Dios le dice: le dirás a tus hijos, hablarás con tus hijos, pero las extremas ocupaciones, la vida agitada que se vive de 1 y 2 trabajos en muchas de las ocasiones, la gente tiende a olvidarse de estos principios. ¿Y qué es lo que pasa? Esta generación creció, pero creció sin el temor de Dios como la generación de sus padres. Y recuerde que generaciones van, generaciones vienen. La generación de Josué ya es adulta, es mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Josué siente que sus días están ya por declinar y ve la condición del pueblo y llama al pueblo a la asamblea para darle una última reflexión y una última exhortación, y les dice: ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no están siguiendo los mandamientos del Señor? Y por eso en el capítulo 24 verso 15 del libro de Josué, el Señor habla a través de Josué y le dice: escogeos hoy seriamente a quien sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero lo que a mí concierne, quiero que sepan lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Suena un bonito discurso, pero si usted se detiene a pensar en el contenido de dicho discurso, también es un discurso triste. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un extremo donde prácticamente nos resignamos a una suerte, todo por haber descuidado un gran principio. Y así termina el libro de Josué. Y cuando usted empieza a leer el libro de los jueces, todos los capítulos empiezan más o menos de esta manera: Israel pecó delante de Dios, e Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Todos los capítulos inician con un escenario triste. Y es por eso que cuando nosotros leemos el capítulo 3, el capítulo 6 del libro de Jueces, hay historias tristes que se están viviendo. Y Dios tuvo que levantar a diferentes jueces. Dios tuvo que levantar a un Gedeón. Dios tuvo que levantar a un Ahod. Dios tuvo que levantar a un Samsón. Dios tuvo que levantar a un Jefté. Dios tuvo que levantar a un Barak. Dios tuvo que levantar a una Débora. Dios tuvo que levantar a tantos hombres y mujeres para dejarles saber al pueblo que Dios no se había olvidado de ellos. Pero nada que ver con la historia del pueblo que entró y conquistó más de 30 reinos o imperios. Todo por la consecuencia del pecado. Es todo el escenario que ahora Noemí está viviendo. Porque una tierra que fluía, ¿qué cosa fluía la tierra prometida? La tierra que fluía leche y miel, ¿sabe cómo se volvió? Una tierra árida, una tierra seca, una tierra que no producía ni siquiera lo suficiente. Tanto así que sus moradores se vieron en la necesidad de emigrar a otras tierras
para buscar una oportunidad cuando antes todo fluía. Vean lo que hace el pecado. El pecado cierra toda fuente de bendición en todos los escenarios. El pecado es destructible. Es algo que destruye, que seca. Y dice la historia, seguimos leyendo, que llegaron a los campos de Moab con toda la ilusión que allí les iría bien. Pero a Elimelech y a Noemí, siendo los adultos, se les olvidó otro principio: que Dios les había dicho que no inmigrasen a otros pueblos. Y otro en adición al primero, que sus hijos no deberían de casarse con mujeres de otros pueblos. ¿Y qué pasó? Violaron el primero y violaron el segundo. Pregunto, ¿hubieron consecuencias, sí o no? Por ambos errores, consecuencias aplicadas. Ahora se encuentra Noemí triste, desamparada. Por eso dice que quedó desamparada de su marido y de sus 2 hijos. Ruth representa a los cristianos que, no siendo parte de un pueblo escogido de Dios como el pueblo de Israel, venimos a ser parte de un pueblo escogido. Booz, quien es el que redime a Ruth, es el prototipo de Jesucristo, quien nos amó, quien nos recibió, nos redimió y nos dio vida eterna. Este libro es maravilloso, me encanta la historia, solo tiene 4 capítulos y vamos a ir a vuelo de pájaros por los 4 esta noche. En el primer capítulo de este libro encontramos lo que leímos ya. Usted recuerda más o menos el relato de lo que leímos, y allí encontramos cuando menos una gran lección, y es que hay que saber tomar decisiones. Note que Noemí pudo haberse quedado frustrada, pudo haberse quedado hundida en la amargura. Me llama la atención el versículo 6 de este capítulo 1, que dice que se levantó donde ella y salió de donde ella había estado. Ahora bien, todos en la vida hemos tenido ilusiones y igual hemos tenido fallidos intentos, hemos tenido proyectos que no han funcionado, y que muy posible, al igual que Noemí y su familia, las cosas no salieron ni para nada que ver con lo que planificamos. Pero la pregunta es: ¿qué hacer cuando las cosas van mal? Cuando las cosas no salen como las planificamos. De esta lección aprendemos, o de este capítulo, que Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, pero hay que saber tomar decisiones. Hay que saber oír la voz de Dios. Hay que estar sensibles a la voz de Dios. Y Noemí dice que estando en los campos de Moab, oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Ojo y oído. Vea, nadie podrá decir que no ha escuchado un mensaje de Dios. Noemí vivía en otra tierra donde no había gente de su gente, pero sin embargo hasta allá se daban las noticias de lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Allá afuera, la gente que está viviendo una vida descuidada sabe que aquella persona que antes estaba en la misma condición de ellos, pero que vino a Cristo, ahora es una persona diferente. Ahora Dios restauró ese hogar, ahora Dios sanó esa familia, ahora Dios ha restaurado y les ha dado otra oportunidad. Entonces, cuando alguien escucha eso, obligadamente tiene que pensar: si Dios lo hizo con ellos, seguramente lo puede hacer conmigo. Y esa es la historia de Noemí. Ella escuchó y dijo: me levantaré, saldré de acá. Y dice, se levantó de donde ella había estado y emprendió viaje de regreso a Belén. Vea los 3 principios que encontramos para tomar decisiones correctas. Número 1, ella oyó. Número 2, ella se levantó. Y número 3, ella salió. O sea que no solamente es oír. Hay personas que dicen: si yo hubiese escuchado esta enseñanza hace X tiempo, seguramente mi vida sería diferente. Yo no estoy muy seguro que eso sea así, y le voy a decir por qué. Porque Jesús mismo en el capítulo 18 del libro de Lucas se encargó de decir lo siguiente: mirad pues cómo oís, porque no es tanto cuanto oímos, sino el
cómo oímos. Y en el capítulo 12 del libro de Juan, usted y yo encontramos un escenario que Jesús está ante una gran multitud, y después de que él hubo orado y el Señor le contestó, dice la historia bíblica que un grupo de personas decía: un ángel le habló, y otro grupo de personas decía: no, fue un trueno. La pregunta obligada es: ¿cuál de los dos grupos tenía la razón? Vea, en el mismo lugar, el mismo escenario, al igual que muchas personas vienen a la iglesia, el mismo predicador, el mismo mensaje, en el mismo lugar, pero unos salen con una percepción y otros con una percepción diferente. ¿Qué es lo que hace que hay una diferencia tan gigantesca? Es el cómo oímos. Diga, el cómo oímos. Por eso, cuando Jesús oyó que a Jairo le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija murió, ya no hay nada que hacer. Jesús le dijo, porque oyó lo que se le decía: Jairo, no temas, cree solamente. Alguien esta noche tiene que saber que muy por encima de la realidad que estás viviendo, Dios te dice: cree solamente y yo me encargaré de lo demás. Hay que saber tomar decisiones. ¿Qué necesito para tomar decisiones correctas? Número 1, saber oír la voz de Dios. Número 2, hay que levantarse. Dios puede hablarme, pero si yo no me levanto, si me quedo en el mismo lugar, nada va a pasar. Dice: y se levantó, salió de donde había estado. Amado mío, usted que está acá, usted que nos está viendo a través de los medios, quizás el mensaje es para usted. Dios le está diciendo: ¿cuánto tiempo más tienes que estar en el mismo lugar? ¿Cuánto tiempo más tienes que seguir escuchando la voz de Dios hablándote, pero no estás haciendo nada? Pero estás queriendo que Dios haga un cambio en tu vida, que Dios transforme esa realidad que estás viviendo, pero no estás haciendo nada. Al igual que Noemí, tienes que levantarte, tienes que accionar. Y dice: y salió. Note, oyó, se levantó, pero también actuó. Alguien tiene que saber que la única forma que Dios se glorifique en nuestras vidas es que le creamos y actuemos en base a lo que hemos creído. De lo demás se encarga Dios. Ahora saltamos al capítulo 2. En este capítulo encontramos una gran enseñanza. Y lo que nosotros vemos en este capítulo 2 es la importancia del servicio y la generosidad. Que tanto en el servicio y en la generosidad hay recompensa. Si usted lee el versículo 7, de hecho quiero ir a este versículo acá, porque aquí encontramos una enseñanza maravillosa en este capítulo 2. Dice la historia que Ruth, una vez estando en Belén, le pidió a Noemí, su suegra, que le permitiese ir a trabajar. Y dice que le dio permiso. Parte final del versículo 2 le dijo: ve, hija mía, vea cómo la trataba su suegra a su nuera. Hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: vea la actitud de este hombre. Cuando llegó, saludó a sus empleados de la siguiente manera: Jehová sea con vosotros. Y los empleados le contestaron: Jehová te bendiga. Y Booz, dice el versículo 5, que dijo al criado, o sea, al mayordomo de los segadores: ¿quién es esa joven? Y el criado o el mayordomo de los segadores le respondió y le dijo: ella es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Déjeme abrir un paréntesis acá, y si ustedes son de los que toman nota o subraya, vea la palabra que ella dice en el versículo 7: te ruego que me deje recoger y juntar. ¿Dónde? Tras, al final. Vea el grado de inseguridad, vea el grado de frustración. No se sentía digna de trabajar o laborar junto a los demás, sino atrás, allá.
Entró pues y le dice: y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Vea la actitud de esta muchacha. Si era trabajando que estaba, era trabajando que estaba. Desde que entró en la mañana no salió a descansar ni un solo momento. Entonces Booz dijo a Ruth, vea lo que pasa acá. Por eso decía, en este capítulo nosotros encontramos una enseñanza grande sobre el servicio y la recompensa y la generosidad, por supuesto. Entonces Booz dijo a Ruth, vea lo primero que le dice: hija mía, no vayas a espigar a otros campos. Vea el primer trato que, recuerda la parte que leíamos del versículo 7, cómo se sentía ella: inmerecedora, indigna, insegura. Por eso quería estar atrás, no quería estar en contacto con los demás. Seguro me van a identificar por la forma como hablo, mi acento, qué sé yo, las cosas que pudieron haber pasado por la mente de Ruth. Pero ella no se sentía merecedora de estar al frente, sino atrás. ¿Cuántas personas se han sentido igual? Porque han llegado quizás de alguna región, de algún país determinado, y se han creído que han sido inmerecedores, que no califican, que no son capaces, y han preferido y han optado, al igual que Ruth, por buscar un empleo que vaya de acuerdo a lo que ellos sienten. Pero vea lo que pasa cuando alguien hace lo que Ruth hizo con su suegra. La mirada de Booz, por eso decía que Booz es su prototipo ¿de quién dije? De Cristo, el Redentor. Ahora, y Ruth representa a los cristianos que, no siendo parte de un pueblo, vinieron a ser parte de un pueblo por causa de la misericordia de Dios. Entonces vea lo que pasa. Lo primero que en este versículo 8 nosotros encontramos que Booz se dirige a Ruth fue hija. Le dio identidad, la trató de una forma tan personal que la hizo que su corazón vibrara. La trató de hija. No vayas a espigar a otros campos, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Le dio posición. Vea, no tenés que estar allá atrás, estarás junto a ellas. Mira versículo 9. Mira bien el campo y síguelas a ella, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Le dio protección. Número 1, dije, le dio identidad. Número 2, le dio posición. Y ahora le da protección. Posición, protección y identidad. He mandado a mis criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Le dio privilegios o algunas, ¿cómo se diría en el campo laboral? Beneficios, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando nosotros, al igual que Ruth, somos personas serviciales y generosas. Dios se encargará de darnos a conocer, de promovernos, de asegurarse que el trato que nos den, Él va a hablar por nosotros. Dice, y le dieron ciertos beneficios a ella. Y eso no es todo. Verso 10, me gusta esto. Ella entonces, bajando el rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo una extranjera? Una vez revela lo que el versículo 7 ha antes revelado, razón por la que pidió estar atrás. Acá lo vuelve a revelar. Pero vea lo que dice este versículo 11, y yo quiero que usted se lo grabe esto en su corazón. Y le respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Vea lo que dice el verso 12. Jehová te recompense tu obra y que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo creo que esta muchacha, cuando escuchó esto, se estremeció,
porque le están hablando de una promesa, cosa que nunca en su vida había oído. La trataron como una hija, le dieron identidad, le dieron posición, le dieron protección, le dieron beneficios, y ahora la están tratando de una forma tan especial que prácticamente le están dando una promesa. Y ella dijo: y Señor mío, dice, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque vea lo que dice, me has consolado. Esto revela que su corazón estaba herido. Esto revela que en su corazón habían frustraciones que solo ella las entendía. Y le dice: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, esta mujer revelaba la frustración que en ella había, pero también deja claro que las palabras de Booz han sanado su corazón, la han hecho sentir especial. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Cuando las cosas vayan mal en la vida, una palabra lo puede cambiar todo. Una palabra puede sanar muchas heridas. Una palabra puede posicionarte. Una palabra te puede permitir ver la realidad por encima y ver la provisión de Dios que está en camino, porque habrá una promesa. ¿Y cuántos saben que cuando Dios habla, Él es Dios, dice, para cumplir y para hacer que las cosas surjan? Es por eso que esta noche alguien tiene que saber que cuando Dios está contigo, no importa la realidad en la cual te encuentres, Dios se encargará de traer a cumplimiento la promesa. Este texto es maravilloso, porque en este capítulo 2 les decía que vemos la bendición del servicio y de la generosidad recompensada. ¿Quiere ver usted lo que dice el versículo 18? Lea conmigo en este mismo capítulo. Esta mujer le invitaron a un banquete. Yo no puedo imaginarla. Déjeme darle libertad a la imaginación. Recuerda que antes vestían esos vestidos largos, ¿verdad? Y con un velo enorme también. Y le invitan a este banquete. Ella es extranjera. ¿Cómo se miraría como única extranjera en aquella mesa? Y al momento de estar comiendo, ella no se comió toda la comida. Lo que sobró de la comida, yo creo que antes no había papel aluminio. Yo creo que antes no había esas cajas de styrofoam containers. Yo me imagino que esta mujer agarró parte de su vestido y puso allí la comida y la envolvió. Y la gente que la estaba viendo decía: pero esta tipa es rara, tiene que ser extranjera. Oh, una típica moabita. Así como dirían quizás de nosotros, típico hispano, ¿cierto? Así la trataron seguramente. Lo que ellos no sabían era lo que esta mujer está haciendo. Esta mujer, dice la escritura, que después de que ella hubo terminado su jornada laboral, dice que se fue a la ciudad. Bueno, le leo un poco más de estos versículos. Dice que Booz mandó también que a los criados y les dijo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, que la trataban mal, le hacían bullying. Dice: no la vayan a avergonzar, porque tenía costumbres diferentes a las de ellos. Hacían cosas que solo ella las hacía y se burlaban de ella. Por eso le dice: no la vayan a avergonzar. Y dejaréis también, dice, algunos manojos para que ella los tome, los recoja, y no la reprendáis. O sea, que tenían la mirada sobre de ella. Cualquier error la estaban regañando. Por eso dice: no la reprendan, no la regañen. Entonces dice el verso 17 que espigó en el campo hasta la noche. Empleados de esos muchos quisieran tener ahora. Eso no era de los que estaban en el teléfono, pastor. Ella trabajaba. Ni a tomar agua venía, dice. Por eso dijo: muchacha, pero tú estás desde la mañana acá y no has venido a descansar. A partir de ahora quiero que sepas que tienes el derecho de venir y tomar agua como toman los demás acá. Porque seguramente antes ella la llevaba el agua de ella para consumir, pero ahora le dice: no, vas a tomar de la de ellos.
Dice, hasta la noche trabajó aquella muchacha y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, o sea, era una buena porción. Verso 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Y acuérdese del banquete. Y sacó también luego lo que había sobrado, después de haber ella quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Vea usted la recompensa del servicio y la generosidad. Ella fue generosa. Ella tuvo la oportunidad para saciarse de ella, pero se acordó que su suegra no tenía nada allá en casa. Cuando nosotros seamos generosos y nos acordemos de aquellos que todavía están sufriendo como usted y yo antes estábamos sufriendo, cuando nos acordemos de aquellos que todavía están en el problema que antes nosotros estuvimos, cuando nosotros vayamos y les compartamos de lo que a nosotros nos ha saciado, les pregunto, ¿cuántos han sido saciados con la gracia y la misericordia de Cristo? ¿Qué fue lo que Ruth le llevó a Noemí? De la misma porción que a ella le había bendecido y le había saciado tanto. Esa palabra fresca, esa palabra transformadora, esa experiencia personal con Dios, ella quería que su suegra también la experimentara. Esa es la actitud que muchos de nosotros necesitamos tomar hoy por hoy, de ir y buscar a aquellos que todavía sufren, que todavía lloran, que todavía no saben qué pasará mañana. Porque recuerde que Dios premia la generosidad y la actitud de servicio. De esta mujer podemos aprender mucho sobre la actitud del servicio y sobre la generosidad, y eso nos obliga a ir al capítulo 3 y ver que no solo tenía estas cualidades, sino que era una mujer enseñable. Diga conmigo, enseñable. En el capítulo 3 nosotros encontramos una historia maravillosa de cómo esta mujer era dócil, enseñable. Dice que su suegra le dijo, hija mía, te levantarás, dice el versículo 3, te levantarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos. Déjame abrir un paréntesis acá. Todos hemos recibido dones y talentos de parte de Dios. Le dice, te vestirás tus vestidos. ¿Por qué querer ser como alguien más cuando eres único y especial para Dios? ¿Por qué querer ser como alguien más cuando Dios te hizo con todo lo que Él quería que tú tuvieses? ¿Por qué no estar conforme con lo que somos? Te vestirás con tus vestidos. Recuerda la historia de Saúl y David, cuando David fue y se presentó delante de Saúl para ofrecerse como un voluntario para ir a la batalla en contra de Goliat. ¿Qué fue lo primero que consideraron con David? Ponerle el equipo de guerra de Saúl, ¿cierto? Y David se dio cuenta, no, esto no es para mí. Yo no estoy acostumbrado, porque yo imagino que cuando le pusieron el casco a David, tuvieron que preguntar quién está debajo del casco, porque David era un muchacho y Saúl era un tremendo hombre. Yo me imagino cómo le quedaba la coraza de Saúl en el cuerpo de David. Entonces David más parecía allí con esa vestimenta de aquellas cosas que ponen en nuestros lugares en las zonas rurales, cuando la gente hace sus sembradillos y no quieren que los pájaros vengan a escarbar el grano, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Que disfrazan unas cosas ahí que cuando los pájaros vienen, yo creo que solo el primer día tal vez tiene efecto eso, porque después hasta se paran arriba de ellos. Entonces a David lo disfrazaron prácticamente, y David dijo, no, yo no estoy acostumbrado a andar con estas cosas. A mí déjeme actuar como yo sé actuar. Pero ¿cómo, muchacho? Explícanos. Es que mira, yo solo sé usar esta onda. Pero ¿de qué onda me estás hablando? Tuve que sacarla porque no lo entendía en el lenguaje de David. Ellos estaban pensando que estaba hablando de alguna moda, de alguna idea. No, la onda esta es con la que se tiran piedras. Y yo creo que Saúl dijo, y la gente, pero ¿qué tipo más raro esto?
y no lo creían. Entonces viene David, se quita su vestimenta, su abrigo, y les muestra. Señor, le dice, ve acá a mi espalda. Y qué ingrato, ¿cómo se llama tu padre? ¿Por qué, Señor? No, es que eso no es un castigo, eso es un abuso lo que hicieron contigo. No, Señor, es que no fue mi padre, porque Saúl quizás pensaba que el papá lo había castigado. Le dijo, no fue mi padre. Le dijo, estas son, le dijo, las garras de un oso que pasó, que casi me agarró, Señor. Porque David, acuérdese, había peleado con osos y con leones y no les tenía miedo. Entonces, cuando David tuvo que mostrarles la evidencia de que él había peleado con osos y con leones, entonces tuvieron que dejarlo ir. Pero David no fue con las vestimentas de Saúl, David fue con lo suyo. Por eso Noemí le dice a Ruth, ponte tus vestidos. Iglesia amada del Señor, amado, usted que está acá, usted que está con nosotros a través de los medios, Dios lo quiere a usted, no imitación de alguien más. Le digo, Dios lo quiere a usted, lo preparó a usted, lo llamó a usted, lo equipó a usted, para que a través de usted Él poder manifestar su gloria y poder bendecir a muchos más. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Oh, prepárese, porque Dios ya puso en usted todo lo necesario. ¿No hemos leído el Salmo 139? Allí lo encontramos. Por eso, ponte tus vestidos. Dile que está a tu lado, aunque sea a la distancia, ponte tus vestidos. Sí, los suyos. No esté pensando en las capacidades de alguien más, no, en las suyas, porque ya las tiene. Y quiero ir al otro versículo, porque quiero ir terminando, ya solo nos resta el capítulo 4. En versículo 10, aquí encontramos, después de que ella se dejó instruir, hizo lo que ella le pidió, como ella se lo pidió, y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. A mí me encanta el trato que Noemí tenía con Ruth. Nunca la trató por su nombre, ni siquiera como nuera. No, siempre la trató de hija. Bendita seas de Jehová, hija mía. Tú has hecho mejor en tu postrera bondad que la primera. Alguien tiene que saber que quizás en tu primera intención te equivocaste. En tu primera relación te equivocaste. Las cosas no salieron. El sueño no funcionó como no le funcionó a Ruth. Ella soñó, pero lo que obtuvo a cambio fue un dolor que la marcó de por vida. Pero llega un momento cuando Dios trata con ella, llega un momento cuando Dios interviene en su vida por causa de su servicio, por causa de su generosidad, por causa de su sensibilidad a ser enseñable. Ahora Dios le dice, tu postrer estado, tu postrera oportunidad, tu postrera bondad será mejor que la primera, porque no has ido en busca de jóvenes, sean estos ricos o sean pobres. En otras palabras, supiste esperar el tiempo de Dios. Hubieron muchos pretendientes, se le dice, pero fuiste sabia y supiste esperar el tiempo de Dios. Cuando se es sensible a la voz de Dios y al consejo de los sabios, es imposible que te vaya mal en la vida. Lo repito, cuando se es sensible a la voz de Dios, obediente a la voz de Dios y sensible a los consejos de los sabios, es imposible que nos vaya mal en la vida. Por eso Dios quiere que aprendamos esta noche de la historia de Ruth, que hay que ser sensibles a la voz de Dios, pero también hay que saber escuchar el consejo de los que saben. Y en el capítulo 4, y terminamos, encontramos en esta historia algo maravilloso, que a quienes creen a Dios siempre serán recompensados. En el capítulo 1 aprendimos que la importancia de saber tomar decisiones, ¿cierto? Y para ello necesitamos, decíamos, estar atentos a oír la voz de Dios, levantarnos de donde hemos estado. No solamente es escuchar a Dios, hay que accionar y poner en práctica, porque salió de donde estaba. En el capítulo 2 aprendimos sobre la importancia del servicio y la generosidad, porque siempre estos serán recompensados. En el capítulo 3 hablamos del valor de los consejos. Y en este capítulo 4, aquellos que deciden por fe, Dios les recompensará.
Tengo que regresar al capítulo 1 para que vea usted lo que Noemí le está diciendo a sus dos nueras. Regrésense, ustedes son jóvenes, conmigo no tienen esperanza. Yo ya soy vieja, no tengo marido, tampoco tengo hijos. ¿Qué puedo darles yo? Seguramente Dios les va a dar una oportunidad a ustedes. Se van a casar y les va a ir bien en la vida. Ellas dijeron: no, iremos contigo. Pero ella insistió. Orfa recapacitó y dijo: tienes razón, suegra. La besó, se despidieron, lloró, lo sintió y hasta nunca, porque nunca se volvieron a ver. En cambio, Ruth no decidió por la razón, no decidió por la lógica, sino decidió por fe. ¿Cuál era la garantía que Ruth tenía? Si ya lo había oído todo. Es más, por el contrario, ahora iba a ir a enfrentarse con una realidad que ella no conocía, con gente que nunca había visto. No sabía cuál iba a ser el trato allá con ella. Sin embargo, ella se aferró a la fe de su suegra, decidió por fe. ¿Y cuántos saben que Dios honra a los que le honran? Dios es un Dios fiel a sus promesas. Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Entonces, ahora vemos en Ruth esta recompensa. Tanto Ruth como Noemí fueron restituidas. Lo que habían perdido, Dios se los restituyó, y vea en qué forma: en abundancia. Yo quiero que en este capítulo 4 veamos algunas cositas así rapidito sobre esta mujer, de la forma que es bendecida por Dios. Al final de este capítulo 4, nosotros vemos que la gente, los ancianos de la ciudad, vinieron y le dijeron, en este caso a Booz, verso 11. Todos los del pueblo, los que estaban a la puerta con los ancianos, le dijeron: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú, le dicen a Booz, seas ilustre en Éfrata, seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Cómo así? Él abre brechas. Entonces dice la escritura, verso 14, que las mujeres le decían a Noemí, a la que antes fue amargada, a la que de placentera, a la que de una vida de placer, de placentera, pasó a una vida amargada, ahora Dios la restituye. Y vea lo que pasa acá. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea Jehová que te hizo, dice, que no falte hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Vea, no solo en la casa, en toda una nación. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama. Vea, esta mujer por eso fue con Noemí, porque la amaba. El compromiso, el juramento que Ruth hizo con su marido, no solo fue con su marido, también fue con la familia de su marido. Por eso, hoy por hoy, hay muchas familias en tremendas dificultades, porque dicen: es que yo me casé contigo, pero no con tu familia. Si usted quiere experimentar la vida, la bendición de Dios en su máxima plenitud, sépase que el compromiso va más allá del cónyuge. El compromiso también es para con la familia de este o de ella. Por eso, cuando vemos la historia de Ruth y Noemí, vemos lo que esta mujer nos enseña y le dice: Él será el restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera, la que te ama, dice, ha dado a luz, y a ella, dice, es de más valor para ti que 7 hijos. Vea lo que pasa acá. Una nuera, para los que tienen esa disyuntiva de que si puede haber una buena relación entre suegras y nueras, o entre suegras y yernos. Vea lo que dice el versículo 15. Léalo conmigo usted ahí. El hijo de Ruth
sería el restaurador del alma de Noemí. Y dice, sustentaría su vejez, pues tu nuera, dice, que te ama, ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Una nuera. Cuando una relación funciona de acuerdo a los estándares de Dios, una nuera deja de ser nuera, un yerno deja de ser yerno para el suegro o la suegra, se convierte en un hijo. Y muchas veces en más que un hijo biológico, en alguien que va más allá. Porque vea, Ruth le dijo que la muerte sea lo único que hace separación entre tú y yo. Donde quiera que tú vayas iré yo. ¿Cuántos hijos biológicos le han dado la espalda a sus propios papás o mamás? Se fueron de casa y nunca más se acordaron de ellos. Sin embargo, vemos a yernos o nueras representados en esta historia que pueden ser más fieles que un hijo biológico. ¿Te das cuenta cuán importante es fortalecer una relación interfamiliar? Nosotros no vivimos por una cultura social. Hemos sido afectados por ella, claro que sí, pero nosotros debemos de ser regidos por la cultura del reino. La cultura en la cual vivimos hace cuantas referencias, llámese de humor o cómicas, en relación a las suegras. No pretendo que vamos a cambiar esto, pero sí pretendo que aprendamos que el principio bíblico nos dice que cuando establecemos una relación interfamiliar fuerte, sólida, y que aprendemos a ver a nuestros suegros como si fueran nuestros propios padres, así como Ruth veía a Noemí, y que los suegros vean a sus yernos o sus nueras como sus propios hijos, como Noemí veía a Ruth, esto va a pasar. El fruto de ellos va a restaurar su alma y va a sustentar la vejez y le va a dar valor a esos ancianos llamados suegros. Y dice la escritura, y le decían las vecinas, le ha nacido un hijo. ¿A quién? Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo. ¿A quién? Pero ¿quién fue que tuvo el niño? ¿Te das cuenta cómo Dios restituye a esta mujer también en la vejez? La gente lo interpretaba así. Porque le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y este es el padre de Isaí, y Isaí el padre de David. Porque muchas personas hoy por hoy se encuentran al igual que Ruth o al igual que Noemí, afectadas por una realidad inesperada. Así se encuentran muchos hoy, afectados por una pandemia inesperada, por algo que nunca pasó por sus mentes, pero en realidad vino y les afectó tanto y les ha quitado cosas tan valiosas como quizás a un ser querido, como quizás un empleo, como quizás un negocio. En otros de los casos, quizás sus casas. Y nos vuelve tan inestables e inseguros como se sentía Ruth. Sin embargo, mientras lo que Ruth y Noemí anhelaban era una restitución solamente, Dios estaba viendo algo más que quería hacer en ellas, como lo leemos en este capítulo 4. Es posible que usted que me está viendo lo único que quiera es poder encontrar un empleo estable y un ingreso salarial seguro para poder sostener a su familia. Es posible que usted lo único que quisiera es que su relación familiar fuera como era antes. Es posible que algunos que han tenido que pasar por la dura y difícil experiencia de la separación o el divorcio, lo único que añoran es poder tener una nueva oportunidad y que Dios les conceda hacer realidad su sueño. Mientras usted está pensando eso,
Dios tiene algo mejor aún en mente por hacer con usted. Lo que tiene que hacer es lo que en esta historia hemos aprendido. Número 1, estar atento a la voz de Dios. Número 2, estar dispuesto a actuar en base a lo que Dios hable. Número 3, en accionar e ir más allá de lo que nosotros entendemos, al igual que Ruth, porque seguramente Dios se encargará de lo demás. Cuando Ruth llega a los campos de Belén, se da cuenta de cosas que jamás pasaron por su mente que sucederían. Eso es lo que Dios hará contigo si te mueves en fe, si le crees a Dios y si sos obediente a Dios. Pero de ello aprendemos que una vida de servicio y una vida de generosidad abrirá las ventanas de los cielos y las bendiciones de Dios. Cuando Ruth llegó allá, ya la bendición de Dios estaba esperando por ella. O alguien tiene que saber que en la medida que tú te concentres a servirle a Dios y a obedecer su palabra, Dios está preparando un futuro brillante para ti, para tu familia, y Dios va a bendecirte como nunca antes quizás lo imaginaste. Porque de Ruth Dios sacó descendencia y al día de hoy nos alcanzó, porque de David viene la descendencia de Jesucristo, el Salvador del mundo, de alguien que no era pueblo, pero vino a ser pueblo, al igual que usted y como yo, que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo para anunciar las virtudes de Jesucristo, el único que salva y restaura.